de que supe dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión de Renacimiento Nacional. Aquí estamos con Hugo Melgarejo, el programa de Hugo, como yo le llamo. Tenemos un invitado de lujo, todos nuestros invitados lo son, en este caso Alejandro Olmos Gaona, licenciado en Historia y un historiador él, al mismo tiempo una persona dedicada a los grandes temas nacionales. Es la segunda vez que viene al programa y hemos participado en algunas jornadas bien interesantes. Él se ha especializado, si puede así decirse, en el problema de la deuda externa y en el seguimiento a la cuestión del endeudamiento externo como uno de los grandes males que tiene la Argentina y que en general son males que los tapan, de los que no se habla, ¿no? Como la vieja película De eso no se habla, de María Luisa Bember. Ellos tienen muchos enanitos los que no hablan. Entonces, bueno, estamos con Hugo Melgarejo en este programa y vamos a empezar preguntándole a Alejandro por la situación de la deuda externa. Ahora estamos en el mes de agosto y llevamos ya 9 meses del gobierno de Milei. ¿Cómo ha evolucionado el tema del endeudamiento externo? Mira, una de las cosas notables de este tema de la deuda, que diría mi amigo Giuliano es el gran problema estructural de la economía argentina, es que, como hace un rato hablaba con Hugo, de la deuda no habla ni el presidente, ni Caputo, ni el presidente del Banco Central, los medios. El tema de la deuda no figura. Ahora, ¿cómo no va a figurar el tema de la deuda? Porque cuando se fue Alberto Fernández, la deuda había llegado a 425.000 millones de dólares. Milei, a través de la devaluación, la deuda en el mes de en diciembre, de golpe baja a 370.000. Ahora, ¿por qué baja a 370.000? Porque en este momento el 52% de la deuda está en moneda extranjera, el 48% en moneda local. La moneda local, el Ministerio de Economía la mide en dólares. Entonces, no era lo mismo medir en dólares a 400 que a 800. Bajó, no porque bajara, sino porque la medición que hacía el Ministerio de Economía determinó la baja. Ahora, en enero, ya gestión de Milei, la deuda creció 10.662 millones de dólares. En febrero, 5.259. En marzo, creció 11.000 millones. En abril, 16.000 millones. En mayo creció 16.000 millones. En mayo creció 21.000 millones y en junio creció 6.806 millones. En total, de enero a ahora, la deuda aumentó en estos meses 65.000 millones de dólares. Una vez y media lo que le demos al fondo. Ahora, ¿cómo es posible que estemos tan preocupados con el fondo y no estemos preocupados por este crecimiento de la deuda? Porque además hay otro tema. Además de que se indexa la deuda en pesos, porque el sistema de emisión de las deudas determina que eso se indexe de acuerdo a dos fórmulas, está el hecho de que el Banco Central está traspasando todos sus pasivos al Tesoro. Sí. O sea, quieren desendeudar al Banco Central y endeudar al Tesoro Nacional porque, claro, es más fácil bicicletear la deuda del Tesoro que la del Banco Central. El Banco Central, a los bancos hay que pagarles todos los días a través de los pases pasivos las obligaciones. Entonces, claro, estamos en una especie de encerrona donde, ¿qué va a pasar? Esa deuda no se puede pagar. En este momento está en 444.000 millones de dólares. Ahora, el ministro Caputo ha declarado que tiene la plata para pagar la deuda el año que viene y en lo que resta de este año. ¿De dónde? Si vos ves las cuentas del Banco Central y en este momento tiene reservas negativas, pero seguramente con más deuda pedirán plata, se juegan a que el Fondo Monetario le dé 10.000 millones de dólares, aunque hoy
leí algo que me asombró, porque te habrás fijado, Pablo, que dicen que dada la relación de amistad que tiene Milei con Trump, si gana Trump, la plata la van a conseguir. Ahora, en primer lugar hay que ver si gana Trump. Y en segundo lugar, hoy Mauricio Claver Carone, íntimo de Trump, que fue el asesor de él en temas económicos y delegado en el Fondo Monetario, dijo que Milei y Trump no son amigos, que tiene una relación meramente, que la amistad era entre Trump y Macri, pero no entre Trump y Milei. Primero porque les cuesta entenderse, ya que Milei no habla inglés. Y en segundo lugar, que de ninguna manera Trump le va a dar a Milei 10.000 millones de dólares, que se lo saquen de la cabeza. Hoy en todos los diarios está la nota esa contando esta supuesta ilusión que se caiga porque no va a ser, ¿no? Alejandro, te hago una consulta. Ese aumento de 65.000 millones, para nosotros que somos pocos duchos en el tema, ¿cómo se produce? ¿En base a qué aumentan? Bueno, ha aumentado primero por parte de traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro. O sea, la deuda que era del banco ahora ya no es más del banco, es del Tesoro. Pero además, la deuda en moneda local se indexa por el coeficiente de estabilización de referencia a través de un mix con el dólar. Es decir, que sube el dólar, sube la deuda, sube la inflación, sube la deuda. Entonces, eso ha determinado este crecimiento enorme. Y el tema del SER no es menor, por eso uno ve que en mayo creció 21.000 millones sí. Y como la inflación disminuyó, en junio creció 6.800 millones. Es decir... O sea, la deuda aumentó, pero no hubo ingresos. No es que le prestaron y por eso tenemos más deuda. No. Si nosotros tenemos cerrado el acceso al mercado financiero en este momento. Bien. Creció a través de todo este sistema perverso que mi amigo Juliano siempre pone de manifiesto. Es un sistema donde en este momento no tenemos acceso al mercado internacional, pero va a seguir creciendo. Lo mismo pasó durante la gestión de Alberto Fernández. Cuando Macri se fue, la deuda era de 323.065 millones de dólares. Cuando se fue Alberto Fernández era de 425. Y Alberto Fernández no recibió plata del Fondo Monetario. Recibió del Fondo Monetario para pagarle al fondo, pero no recibió préstamos internacionales. Ahora, en ese caso, un gobierno, ¿qué es lo que puede hacer para evitar ese crecimiento? Más allá de la política en relación al precio de la moneda, ¿no? Que hace trasladar todos los precios. Claro, lo que pasa, Pablo, que acá el tema de la deuda, primero no se resolvió nunca. Cuando se fue la dictadura militar, el gobierno Alfonsín dijo que se iba a reconocer la deuda que fuera legítima y se iba a pagar en consecuencia. Pero bueno, a partir de ahí, ninguno de los gobiernos quiso hacer nada con la deuda. Se limitaron a reconocerla, a pagarla y a refinanciarla. Ahora bien, primer punto, refinanciaron, reconocieron y pagaron una deuda notoriamente espuria. Por otro lado, el propio sistema financiero determina que vos pagues y seguís debiendo. Y aquí hubo una operatoria, el Plan Brady, que se hizo en 1992 para tratar de bajar las deudas, que era una ficción, porque la realidad es que el Brady, que fue algo que la arquitectura le hizo a Nicolás Brady, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, es que los países bajaban un 25% la deuda si accedían a ese plan. Ese plan era cambiar todos los bonos que tenían los bancos por nuevos bonos que iban a emitir los gobiernos y que los bancos le sacaron ese clavo de encima y empezaron a repartir esos bonos en un montón de lugares para que los inversionistas los compraran. Ahora, ¿qué pasa? Primero, en la Argentina, eso lo mismo lo hizo Ecuador, Uruguay, Brasil, para la operatoria Brady tuvo que endeudarse con el Exim Bank de Japón, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, porque los bonos cupón cero de los Estados Unidos, que era la garantía del Brady, tuvieron que comprarlos con plata. Entonces, esas instituciones nos dieron 3.360 millones de dólares para comprarlo. Por lo tanto, ya ese 25 no era tanto. Los bonos del Tesoro norteamericano. Pero por otro lado, los títulos argentinos valían en el mercado internacional entre el 17 y el 20%. Es decir, un título de $100 valía 17. Es decir, esta rebaja del 25 era una ficción, claro, porque era rebajar
y que el bono quedara en 75. Ahora, eso determinó que Menem emitiera un decreto reconociendo que los tenedores de esos bonos que habían comprado entre 17 y el 20%, les reconoció el valor de 100, lo que permitió comprar una serie de empresas públicas a través de un gran negocio. Oferta. Porque si yo te ofrezco... El valor real y el valor nominal. El valor de una empresa vale 2.000 millones de dólares y yo te pago 340 millones y vos reconoces que esos 340 millones valen 2.000, un negocio redondo. Ahora, justamente, y que tocas el tema del plan Brady, en tu libro, tu espectacular libro Deuda y Soberanía, ¿verdad? Ahí el Brady aparece, casi diría, como el arquetipo del modelo de dominación, de dependencia, etcétera, ¿no? Me gustaría que desarrolles un poco el concepto que está detrás de eso. Yo el Brady lo investigué acá en la Argentina. Sí. Y lo pude investigar porque, aunque la documentación es reservada, había unas chicas que conocí en el ministerio, muy amables, que me daban papeles que quizás no me deberían dar, y lo puedo analizar bien. Pero además, cuando Correa me designó miembro de la auditoría ecuatoriana, pude ver el Brady ecuatoriano. Y el Brady ecuatoriano era el calco del Brady argentino. Después, a través de una amiga mía que trabajó en una auditoría privada en Brasil, me mostró que el Brady brasileño era igual. Ahora, ¿por qué era igual? Porque los abogados del JP Morgan, Milvan, Tweed, Hadley y McCloy, instrumentaron toda una operatoria para todos nuestros países simultáneamente, no para este país, no. Sí. Era una especie de matriz donde vos te accedías al Brady, tenías tales y cuales facilidades. Ahora, tales y cuales facilidades significaban que ibas a seguir endeudándote, pero además tuvo una particularidad este plan que no se había dado antes. En el caso argentino, por ejemplo, yo encontré en el Ministerio de Economía unas notas confidenciales enviadas por Michel Candesús, el director gerente del Fondo Monetario, por Lewis Preston, el presidente del Banco Mundial, y por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, dirigidas a la comunidad financiera. ¿Qué les decían? Que la comunidad financiera tenía que apoyar al gobierno de Menem porque el gobierno se había comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, a modificar la legislación laboral y a vender todas las empresas públicas, especialmente YPF. Entonces, claro, acá les ofrecemos el negocio y esto se completa con algo que descubrí y que sí me pareció rarísimo, ¿no? En estas búsquedas que hago en el Ministerio de Economía, una vez veo en el fondo bibliográfico que tienen un libro sobre el tema de la década del 90. Lo pido y me dan el libro encuadernado, pero cuando lo abro, entonces claro, cuando veo, era un libro escrito en computadora. Y se me ocurre que quisieron imprimirlo, pero algún funcionario en la década del 90, muy piola, dijo, mejor que esto no se imprima ni llevemos a publicidad. ¿Por qué? Era una reunión que se hizo en Buenos Aires en el 92, donde intervinieron los principales bancos acreedores de la Argentina, los abogados de los bancos, un conjunto de grandes empresarios nacionales y extranjeros, y esa especie de reunión la inauguró Guido Di Tella, que era el canciller. Sus primeras palabras fueron: nosotros hemos creado la estructura jurídica para que ustedes hagan lo que quieran. Ah, bueno. Claro, ¿cómo iban a dar publicidad? Y después, cuando lees todas las intervenciones, te das cuenta cuál es la intención de esa, ¿no? Ahora, el Brady lo hicieron tan perfecto que para evitar que hubiera algún cuestionamiento legal a la operatoria, los abogados del Morgan y del Citi se encargaron de redactar las opiniones jurídicas de los abogados de la Argentina en Estados Unidos, en Japón, en Gran Bretaña, en Alemania. Es decir, usted no la une, le damos todo servido. Que eso de por sí ya es inconcebible, pero más inconcebible es que el abogado del Estado argentino, el procurador del Tesoro, en ese momento era Alberto García Lema, firmó un dictamen que también le mandaron los bancos extranjeros. ¿Y cómo lo pude averiguar? Porque una de estas chicas, patriotas, un día me dan la minuta hecha en inglés,
la traducción hecha en el Ministerio de Economía de cómo debía dictaminar el procurador. Claro, cuando vi eso dije, no, el procurador no puede haber firmado esto. Me voy a la Procuración del Tesoro y a la que he ido, pido el duplicado oficial del dictamen, era exactamente igual. Con un agravante, en la parte final del dictamen, decía que en razón de que él no conocía la legislación de los Estados Unidos, se sometía, confiaba incondicionalmente en la opinión de los abogados norteamericanos. Ahora, ¿cómo en una reestructuración de deuda de 32.000 millones de dólares, el procurador no se va a tomar el trabajo de analizar la legislación norteamericana a la que estaba sometido el contrato? No era la legislación argentina. Bueno, eso mismo lo descubrí en Uruguay, y cuando veo el dictamen del procurador ecuatoriano, era exactamente igual al argentino. Claro, fueron hechos por la misma mano. Ahora vos fijate lo que es la mentalidad colonizada. Era gobierno de Correa. Cuando yo le cuento al presidente Correa en una reunión de gabinete todo esto, y le digo, presidente, el procurador de la Nación emitió un dictamen que se lo mandaron de afuera, no lo hizo él. Entonces el secretario general de la presidencia, Alexis Mera, me dice, bueno, Alejandro, pero ¿usted qué pretende? ¿Que nuestro procurador se ponga a estudiar la legislación de los Estados Unidos? ¿Viste? Es decir, inconcebible. Y eso me sirvió para presentar en la Fiscalía Federal 6 una denuncia por falsedad ideológica y por incumplimiento del deber funcionario público, mostrando esto es lo que mandaron de Estados Unidos, esto es lo que firmó el procurador, esto es lo que firmó el procurador ecuatoriano, para hacer en cuenta la similitud. Ahora, hay una particularidad del Brady, que es que vino acompañado con lo que, yo no sé si en aquel entonces, pero se lo conoce bien como consenso de Washington, ¿no? Como una serie de medidas donde estaban las privatizaciones, las desregulación. Por supuesto, el epicentro era la entrega del patrimonio nacional, ¿no? ¿Eso fue una particularidad del Brady o...? Eso fue una política que se inauguró indudablemente en la dictadura militar. Ahora, se inauguró en la dictadura militar, pero a través de los problemas que tuvo la dictadura, de los cambios de gestión, el hecho de que se fuera Martínez Dios, viniera Lorenzo Sigoy y todo lo demás, es como que el programa de la dictadura se frustró. Pero claro, cuando vino después del interreño de Alfonsín, que Alfonsín negoció algunas cosas, hizo algunas cosas que pudo, volvió a negociar con el Club de París, con los acreedores y todo lo demás, pero la deuda no creció desmesuradamente como iba a crecer en la década del 90. Pero cuando en la década del 90 viene Menem a reformar el Estado y a hacer toda esa transformación, ahí se opera realmente esta especie de transnacionalización de la economía. Y además la deuda se concentra en los vencimientos en torno al 2001, ¿verdad? Claro, entonces, yo me acuerdo que Cavallo, cuando se firma el Brady, dijo, la deuda en el año 2000 va a ser un lejano recuerdo. Cuando se firmó el Brady, la deuda eran 62.000 millones de dólares. Cuando se fue Menem, había trepado más de 140.000 millones de dólares, con el agravante de que, bueno, no teníamos empresas públicas, donde todo eso había, digamos, desaparecido. Se había entregado YPF. Destruido los ferrocarriles. Y por otro lado, vos podés exigirle, es decir, indudablemente el poder financiero es el gran poder, ¿no? Entonces, cuando hacen negocios, ellos pueden exigir determinadas condiciones. Ahora, podés aceptarlas o no. Podés en determinado momento aceptarlas transitoriamente y después terminarlas. Que eso es lo que pasó con una ley de Perón. Es decir, yo a veces lo digo, muchos peronistas se ponen mal, pero bueno, esa es la evidencia, ¿no? Es decir, en el 73, en noviembre del 73, Perón promulgó la ley 20.548, donde por primera vez la Argentina se prorrogaba la jurisdicción a favor de jueces extranjeros. Para mí eso siempre fue una incógnita. ¿Por qué Perón había firmado eso? Y era tan grave eso... Por Yacyretá frente a Itaipú. No, porque cuando... Es decir, yo no podía saberlo. Le pregunté a Julio González, Julio no se acordaba, hasta que mi amigo Carlos Leiva me dice, mirá, eso se puso porque el BID dijo que si no se ponía esa cláusula no había un mango para las turbinas de Yacyretá y Salto Grande. Ahora, la idea era poner eso,
firmar el convenio y después sacarlo. Pero vino la dictadura, dictó la modificación del Código Procesal Civil y Comercial, poniendo la prueba de jurisdicción, y a partir de ahí todos dijeron... Además, otra operatoria que hizo el proceso, la dictadura, es endeudar a las empresas, como YPF, digamos, lo trabajas muy bien, entre otras, y mostrar, miren qué ineficientes que son, y luego preparar el terreno para su privatización. Claro. Pero primero ellos la hicieron ineficiente. Claro, YPF tenía una deuda, creo que alrededor de 400 o 500 millones de dólares cuando vino la dictadura. Cuando se fue la dictadura militar era de 6.000 millones, de los cuales YPF no recibió un solo dólar, ¿no es cierto? Entonces, claro, estos mecanismos, si no se frenan, si no se pueden impugnar, y bueno, vamos a seguir con este camino. Ahora, Alejandro, la deuda después tuvo otra historia también para la Argentina, ¿no? Eclosión en el 2001, default de Rodríguez Sá, el Breve, ¿no? Adolfo el Breve, y luego la presidencia de Duhalde y las negociaciones que hace el ministro de Economía Lavagna, ¿no? Que continúan con Kirchner. Y luego la política de Kirchner. Bueno, son en realidad tres preguntas en una. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Bueno, primeramente, el default de Rodríguez Sá estuvo bien hecho y fue aplaudido por todo el Congreso unánimemente. Pero claro, después a Adolfo lo lapidaron diciendo que, es decir, él no dijo no voy a pagar la deuda, dijo voy a suspender los pagos para investigarla. Lamentablemente, en esta poca coherencia de la dirigencia política, Adolfo Rodríguez Sá terminó apoyando al PRO en San Luis, en contra de la política de su hermano. Estos cambios fue a apoyarlo a Milei y a Tucumán para el famoso pacto de julio. Pero bueno, ahora, cuando viene Duhalde, los pagos están suspendidos, hasta que llega Kirchner. Y Kirchner primero firma un stand-by con el Fondo Monetario en septiembre del 2003, que al poco tiempo se da cuenta que era imposible de sostener y lo liquida. Explicaba qué es ¿no es cierto? stand-by en 30 Claro, segundos para la el gente. stand-by es un acuerdo de compra de monedas por la cual un país le pide al fondo, necesito 2.000, 3.000 millones de dólares y me comprometo a pagárselo en tal tiempo. Y lo voy a utilizar en esto, en esto y en esto. Se firma una carta de intención y un memorándum de políticas económicas donde se le explica en qué va a ser utilizada la plata. Como digo siempre, eso está tan maravillosamente hecho porque si hay algún problema, no se puede pagar o fracasa en la operatoria, el fondo no tiene nada que ver, porque el compromiso lo firmó nada más que el gobierno. No es un acuerdo bilateral donde, bueno, yo firmo una serie de compromisos y vosotros, no. Bueno, y después de eso Kirchner empieza a reestructurar la deuda. Claro, yo cuando vi el primer decreto de Kirchner, el 319 de marzo del 2004, dije, vamos mal. ¿Por qué? Porque en el decreto se volvía a renunciar a la inmunidad soberana del Estado, nos sometíamos a la justicia de los Estados Unidos, a la legislación norteamericana, se contrataba a los mismos abogados que había contratado Menem en el 89, Mala señal. ¿no es cierto? Clery, Goldstein y Hamilton. Pero bueno, la realidad es que la deuda externa bajó, no en el porcentaje que dicen, que bajó un 70%, eso es un disparate, sino que bajó. Pero claro, a través de la forma en que se instrumentó la operatoria, empezó a crecer la deuda interna, porque para pagar a los acreedores externos se sacaba fondo del Banco Nación, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y del Banco Central. Pero aquí hay algo que es fundamental. Cuando a veces me dicen, o cuando algo digo, no se puede dejar de pagar la deuda. Ayer tuve un Zoom con Colombia y me contaban que Petro había dicho que no, la deuda no se puede dejar de pagar. Entonces dije, señores, la deuda se dejó de pagar en el 2001 y se empezó a volver a normalizar las obligaciones en el 2006. ¿Qué pasó en esos 5 años? La Argentina creció la inversión extranjera directa, el Producto Bruto tuvo un despegue monumental, no hubo invasiones, ni amenazas, ni nada, porque eso es lo que no saben. Cuando un país no paga, como los acreedores saben toda la estructura tramposa que han preparado, ¿a qué se limitan? A negociar, porque sabe que siempre se termina pagando. Y la Argentina, como dijo Cristina Kirchner, es un pagador serial. Entramos en default, pero siempre terminamos pagando. Entonces, claro, a partir de ahí, cuando Kirchner arregla con los acreedores, arregla una parte,
Otra parte la arreglaría Cristina en el 2010 y después quedaría el famoso tema de los buitres, ¿no? Entonces, en ese momento la deuda empieza a controlarse un poco, pero sigue creciendo, y sigue creciendo a punto tal que cuando se va Cristina, la deuda pública era de 240.665 millones de dólares. No es que había desaparecido. Y eso es lo que yo discuto siempre con los que hablan de esa famosa reestructuración. Señores, desendeudar es dejar de deber. Ahora, si yo le pago a este con la plata de este, bueno, me desendeudo con este, pero le debo a este. Y el fondo de los jubilados no podía vaciarlo, no podía vaciar los depósitos de la gente en el Banco de la Nación. Pero claro, hubo toda una política para ir suponiendo, yo creo que a veces hay que darle cierto crédito, que la idea era que en algún momento esto se solucionara, pero no solo no se solucionó, sino que Kicillof, cuando en el 2014 quiso arreglar con el Club de París, no discutió un solo dólar de la exigencia que le pidieron. O sea, cuando uno analizaba las cuentas públicas, veías que la deuda del Club de París, que figuraba en el Ministerio de Economía, eran con interés incluidos 6.100 millones de dólares. Bueno, Kicillof arregló pagarle en 5 años 9.200 millones de dólares. Y además no discutió nada. Varios amigos míos, que son abogados que están en Estados Unidos, se asombraban porque me decía, cuando Alfonsín hizo la rueda de negociación, consiguió extender los plazos y quita de intereses. Cuando Menem hizo rueda de negociación, también consiguió, no, con Kicillof fue... ¿A qué lo atribuís? Lo atribuyo... Porque Kicillof, digamos, es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y claro, yo no sé, mira, en algunos casos, activa, ¿no? Son muchas preguntas que a veces me hacen, vos sabés qué te decir, en algunos casos, ciertas decisiones es porque hay plata de por medio. Pero como yo no puedo documentar, las coimas no se documentan, ¿no es cierto? Se entrega la plata, no te piden recibo. En otros casos, por eso que Arturo Jauretche llamaba la colonización pedagógica. Es decir, te hacen pensar que esta es la forma de arreglar las cosas, que este es el sistema, que no podés salir del sistema. Por eso ayer, en el Zoom con Colombia, el doctor Arellano Báez me dice que Petro había dicho, y Petro no es un gobernante de derecha precisamente, que Petro había dicho que la deuda no podía dejar de pagarse, y le dije, no, el presidente Petro está equivocado, que hable con el presidente Correa y le diga si eventualmente puede negociar de otra manera, puede discutir, puede impugnar. Es decir, yo creo que acá, esto es una cosa que siempre Pino decía, ¿no? Tenemos instalado el no se puede. Entonces, como tenemos instalado el no se puede, tenemos que seguir siempre las pautas. Si la deuda se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se refinancia. Y me acuerdo que Martínez de Oz, cuando lo citaron a declarar por el caso de la Ítalo en la Cámara de Diputados, y le preguntaban cosas relacionadas con la deuda, dijo una frase: la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses. Entonces, mediante el sistema, como la deuda nunca la vas a pagar intereses, los bancos te van a seguir condicionando, te van a seguir apretando, te van a seguir presionando, en determinado momento vas a tener que pedirle plata al Fondo Monetario, y cuando le pides al fondo, el fondo va a decir, bueno, tiene que hacer esto, esto y esto. Bueno, acá nos piden un corte técnico para la publicidad del canal. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con el programa Renacimiento Nacional. Estamos con Alejandro Olmos, acompañado por el doctor Ansaldi, como siempre, co-conduciendo el programa. Alejandro, nos queda claro que es una gigantesca estafa. Ahora, ¿qué proponemos para salir? ¿Qué le decimos a los amigos que nos dicen, bueno, ¿cómo salimos de esto, no? ¿Qué deberíamos hacer? Claro, acá hay dos criterios, Hugo, que tienen los economistas. Si la deuda se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se refinancia. Esto de impugnar la deuda, cuestionarla, mostrar cómo se violó la Constitución, la Carta Orgánica del Banco Central, los actos ilícitos, parece que nadie se lo plantea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esa conformación de que otra cosa no se puede hacer, es como que no hay opciones. Y hay opciones. Pero claro, esas opciones parece que a nadie se le ocurren porque serían... Yo tengo el ejemplo del Ecuador. Cuando Correa decidió suspender los pagos de la deuda, claro, a los acreedores no les resulta simpático que le dejen de pagar, ¿no? Pero empezaron las negociaciones. Claro, no era no les pago porque no quiero, no les pago porque tengo una auditoría de la deuda que muestra que se violó las leyes del país, se violaron hasta propias normas de la legislación norteamericana. Entonces, a los acreedores, que toda una serie de maniobras que hacen siempre salían a la luz, era extremadamente complicado, lo que le permitió arreglar, podría haberlo arreglado mejor, pero bueno, arreglar de la mejor manera eso. Ahora, otro de los argumentos es no, que la relación de fuerzas no da. Si la relación de fuerzas no da, entonces como la relación de fuerzas no da, tenemos que seguir aceptando lo que nos imponen ellos. Y no es cierto, porque cuando uno analiza los distintos defaults que hubo durante décadas, diría que uno de los defaults más conocidos es el default de la deuda portuguesa, ¿no? Que se terminó arreglando muchísimos años después, y que el emperador Pedro II, cuando fue a Portugal a auxiliar a su hija, que había sido destituida de la monarquía por su hermano, dijo: la deuda contraída por Portugal no va a ser pagada porque fue contraída por un usurpador. Bueno, varias cosas. Primer punto, hacer una auditoría de la deuda, que no es empezar de cero, porque en el Juzgado Federal 2 hay una gigantesca cantidad de pruebas de toda la investigación que se inició desde mi padre en el 82 hasta la muerte del fiscal Delgado en agosto del año pasado. Claro. En segundo lugar, un hecho que sería importantísimo hacer es un censo obligatorio de acreedores. Como la Argentina negocia siempre con los fondos, los grandes fondos de inversión, como BlackRock, PINCO, Ashmore, todos esos, a ver, ¿quiénes son los que tienen títulos de la deuda? Hay que abrir una ventanilla y decir, ¿a quién le debo? ¿A quién le debo? Y Delgado, a través de grandes esfuerzos, pudo investigar que tenían títulos de la deuda Luis Caputo, Santiago Bausili, Mario Quintana. Entonces, suponemos, yo me acuerdo cuando se arregló el tema de la deuda en el 2020, mediante Martín Guzmán, que arregló con los fondos, todos los economistas salieron a aplaudirlo, Pratgay, Sanlerix, Duhovne, diciendo, claro, porque si ellos tienen títulos, lo mejor es que se arregle, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Eso hizo Estados Unidos, además, después de la Guerra de Secesión. Que nosotros seguimos Estados Unidos un montón de cosas, pero en otras cosas que son fundamentales, no, esto no. Diciendo, señores, queremos saber quiénes son los tenedores de la deuda pública. Claro. El que no se presente no cobra más. Bueno, otra de las cosas, Hugo, es la deuda privada se estatizó en el 82. Sí. No solo a través de la gestión de Cavallo, sino de un antecesor de Cavallo, Egidio Yanela, y después continuó Julio González del Solar. Esa estatización en moneda del año 84, según informó el Banco Central,
eran 23.000 millones de dólares. Esa plata actualizada al 30 de diciembre son 156.080 millones de dólares. Y ahí están las principales empresas argentinas, los bancos. Las principales, bancos, empresas automotrices como Renault Argentina, Industrias Metalúrgicas, INPA, Industrias Petrolíferas Mescarbona, Techin. Bueno, hay montones de avales que dio el Estado a empresas privadas que nunca los pagaron, que también se podrían reclamar. Entonces, señores, así como vale? cuando uno... El Estado le dio avales y los tipos no Durante pagaron. la dictadura militar se dio un montón de avales por alrededor de 8.000 millones de dólares. Hubo gran cantidad de avales que no se pagaron, y cuando el juzgado federal le pidió al Banco de la Nación que informara si se habían iniciado acciones legales para recuperar el dinero, el director jurídico del Banco Nación dijo que no, que nunca había recibido instrucciones para hacer nada. Entonces, claro, cuando uno ve eso y dice, bueno, señores, sería bueno llamar a los empresarios privados cuya deuda tuvo que pagar el Estado y decirles, ya que el Estado Nacional ha pagado por ustedes, deuda de ustedes, en gran parte probadamente ficticia, como lo determinó una auditoría en el Banco Central que se hizo entre 1984 y la mitad de 1985, hagamos cuentas a ver en cuánto pueden colaborar ustedes para zafar de esta situación. Y hay otro hecho, Hugo, que me interesa contarlo acá, que generalmente no, se ignora totalmente, jamás lo va a ver en ningún libro de economía, en nada, y es que siendo Roque Fernández director del Banco Central, después fue presidente, en 1992, declaró que el Banco Central había perdido 64.000 millones de dólares. Y Menem emitió un decreto, 1901, del año 92, para crear una comisión investigadora a ver si eso era cierto. Los que integraban la comisión investigadora eran César Arias, que era su secretario de Justicia, Oscar Roger, que era el Procurador General de la Nación, y el fiscal Ricardo Molinas. Después de un año, donde peregrinaron por un montón de oficinas públicas donde no les daban informes, le pedían postergaciones, finalmente redactaron un informe diciendo que no eran 64.000 lo que se había perdido entre el 80 y el 90, sino 104.000 millones de dólares, de los cuales 104.000 millones, de los cuales 70.000 millones habían beneficiado al sector privado, salvando bancos, beneficiando a determinadas empresas. Ese dinero de esa década a hoy son 240.000 millones de dólares. Ahora, si acá no hacemos un barajar y dar de nuevo, decir, bueno, muchachos, vamos a transparentar todo, y no, es decir, no podemos decir, bueno, señores, no vamos a pagar, ¿y por qué no van a pagar? Si no tenemos auditoría, si no hacemos todo un esclarecimiento, una transparencia de todo esto, y no, seguiremos en este mismo proceso, Hugo, no hay otra alternativa. Es decir, acá, por otro lado, no es solo el tema de la deuda. Aquí hay que hacer una política de Estado donde la deuda es una parte, las inversiones sean otra parte, la estructura jurídica es otra parte, porque como creo que lo dije también en este programa, es decir, ¿cómo es posible que sigamos teniendo leyes de la dictadura militar? Claro, no solo no cambiadas, sino reconocidas. Por supuesto. Y además otra cuestión que siempre, yo en esto lo recuerdo a Mario Cafiero, ¿no? Los culpables del endeudamiento deben pagar ante la justicia con la máxima severidad, ¿no? Bueno, eso precisamente... Si no es creíble. Eso precisamente es una gestión que trató de hacer infructuosamente el fiscal Federico Delgado. Cuando el fiscal Delgado era fiscal adjunto y el fiscal titular el doctor Eduardo Freiler, y se dictó el fallo de Ballesteros, lo primero que hicieron fue pedirle al juez que enviara las actuaciones a la Procuración del Tesoro para que la Procuración hiciera juicio de responsabilidad contra todos los que habían intervenido en eso. Bueno, el procurador, época de Fernando de la Rúa, dijo que no, que como ese juicio no era un juicio del Estado, sino un juicio de un particular, no se podía hacer nada. Tiempo después hubo nuevas propuestas de Delgado, ya como fiscal titular, y no pasó absolutamente nada. Y seguía presentando escritos y el juez decía, téngase presente. Una vez le mandó una nota al Procurador General de la Nación, a Casal, diciéndole que... Ahora, yo creo que eso es lo más grave de todo. Se animan hasta ahí. ¿Y por qué se animan hasta ahí?
Porque cuando se presentó la auditoría del Ecuador, unas intenciones de Correa fue denunciar a todos los expresidentes, exministros de Finanzas, expresidente del Banco Central. Yo estuve en reuniones de gabinete, trabajamos de que cuando terminara la auditoría, la Fiscalía de Estado iba a llamar a cada uno de esos. Bueno, se me hizo llegar un papel confidencial, para que ya, como yo conocía toda la estructura, para ver qué preguntas debían hacerle a todos estos sujetos que habían intervenido en todo el proceso. Supuestamente se inició una acción en la Fiscalía de Estado, y como yo vi que no pasaba nada, y me venía a Buenos Aires, me presenté en la Fiscalía y le dije al doctor Pesantes Muñoz, que era el fiscal de Estado, vengo a declarar de todo lo que hemos investigado. Y declaré y dije todo lo que se me ocurría y presenté toda la documentación que habíamos conseguido y no pasó nada. No pasó nada. Y era Correa presidente. No pasó nada. Es decir, no se animaron a llegar a eso que era lo clave. Lo clave, porque para poner ejemplo, para que otro ministro diga, mira, si vos llegás a hacer lo que hicieron otros, te espera tantos años de exacto. Ahora, Alejandro, Sí. nosotros, bueno, todos hemos visto cómo el tema de la deuda externa pasó de ser un tema en la agenda política en los años 80, la agenda sindical, luego el MTA. Recuerdo que tu padre venía a la oficina, estaba compartida con la revista Línea, ahí enfrente de la Plaza Congreso, ahí es que tuve el honor de tratarlo. Pero con el tiempo se ha ido apagando. El último que realmente levantó el tema, por lo menos que yo recuerdo, fue Pino Solanas. Tengo entendido que vos trabajaste junto con Pino, exacto. Recordado Pino Solanas. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Los diputados conocen esto? ¿Están bien empapados? Mira, apenas asumió Pino, yo preparé un proyecto de ley para que se crea una comisión bicameral. ¿Qué año estamos hablando? Año 2010. Ajá. Bueno, la reunión que se hizo para presentar el proyecto fue monumental, porque asistieron dirigentes sindicales, el Premio Nobel de la Paz, bueno, después de largos trabajos conseguimos que fuera aprobada en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Y ahí debo reconocer que increíblemente que hizo fuerza para que se aprobara Federico Pinedo, que era miembro de la Cámara de Diputados en ese momento. Pues como una vez me dijo el secretario del Juzgado Federal, cuando fue un famoso economista argentino que auditó la deuda, el doctor Chapman, que dijo, una cosa es ser liberal y otra cosa es ser delincuente. Entonces, presentamos el proyecto, se aprobó en petición de poderes y reglamentos, y no pasaba... Algún eco del plan Pinedo tendría, quizás. Y no pasaba a economía, y no pasaba hasta que al final pasó. Y ahí hubo grandes discusiones y se terminó aprobando y después se murió. ¿Qué era eso? Era crear la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda. Bueno, se murió. Cuando perdió estado parlamentario, volvimos a presentarlo de nuevo. Pino dejó de ser diputado, pasó a ser senador. Presentamos de nuevo el proyecto en el Senado. Y un día me llama Pino y me dice, mira Alejandro, ¿por qué voy a organizar una reunión para que le cuentes a senadores y diputados todos los entretelones del tema de la deuda? Yo dije, oye, Pino, ellos son los que han aprobado todos los procesos de endeudamiento durante décadas. ¿Cómo no lo van a saber? El presupuesto... No lo saben. Bueno, la reunión se hizo en el despacho del senador Rubén Giustiniani, que era senador por Santa Fe. Rubén era senador por Santa Fe. Bueno, senadores, diputados, entonces empecé. Pues yo ya lo tengo, claro, lo sé de memoria todo esto, ¿no? Y yo veía las caras y decía, esto no puede ser. Y me hacían preguntas inverosímiles. Claro, cuando terminé ahí, me fui, me acuerdo que lo llamo a Pino de Pino, esto no saben nada de nada. ¿Cómo es posible que voten lo que votan si desconocen cuestiones elementales del ordenamiento jurídico que regula la deuda? Entonces, claro, cuando vos te encontrás con eso, decís, y claro, ¿cómo vamos a estar como estamos si no saben lo que firman, no saben cómo endeuda a la Argentina y las consecuencias terribles de todo esto? Y así fue. Yo he hablado con cantidad de diputados, senadores, ¿viste? Y te miraban como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Cuando les hablo de la deuda privada,
La deuda privada, lo único que salen es lo que escribe Basualdo en su libro de Estudio de Historia Económica, que se trasladó la deuda, pero ¿quiénes la trasladaron? ¿Cómo hicieron los contratos? Además, un día le dije, les voy a llevar a los auditores, si quieren, yo conozco a los auditores que auditaron la deuda, y nada. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a dar una especie de culminación de todo esto. Con mi amigo Delgado, además es el fiscal de la causa, pude escrachar a Quintana, a Bausilia, a Caputo y a una enorme cantidad de personajes en su fiscalía, también a Julio De Vido, a López y por otro lado a todo el macrismo en conjunto. Claro, era un tipo molesto. ¿Qué hacemos con Delgado? Y no, hay que echarlo. ¿Cómo le echamos? Y no podían echarlo porque diría que fue uno de los fiscales impecables que tuvo la justicia argentina, el Ministerio Público Fiscal. Entonces, Mariano Cuneo Libarona, abogado de Víctor Stinfale, célebre abogado de narcos y vinculado con los lugares más oscuros de todo ese tipo de cosas, le metieron 2 denuncias penales en el juzgado de Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi citó a declaración indagatoria a Delgado, que eso a Delgado, o sea, un tipo que era impecable, que lo cite un juez por delincuente, fue terrible. Fue la única vez que me acuerdo que me llamó Federico para ver si podíamos hacer algo, y bueno, con Pino denunciamos en el Consejo de la Magistratura de Martínez de Giorgi, y dijimos, señores, esto es un escándalo, quieren sacar al fiscal para tratar de que el puesto se muera. Bueno, el resultado de esto es que la enorme investigación de la deuda, iniciada por mi padre en 1982, continuada por mí durante varios años, y con el enorme trabajo de Delgado, fue al archivo hace 2 meses por decisión del juez federal 2, y el actual fiscal que lo reemplaza a Delgado, Rívolo, no la apeló y la causa se murió definitivamente. Bien, esto desde el punto de vista jurídico, ¿no? No quiere decir en modo alguno que no podamos impulsar, y de hecho lo estamos haciendo, primero conocer. Primero conocer. Y después sobre ese conocimiento plantearnos operar, ¿no? En la misma medida que los amigos se hagan cargo. Exacto. Un detalle reintroducirlo en el tema político. No le quiero hacer perder tiempo, que a mí siempre me asombró. En el contrato de garantía colateral de los bonos Brady, que era un contrato donde las cabezas eran el JP Morgan y el Citibank, todas las cláusulas eran a favor de los acreedores, menos una, que para el derecho romano germánico que nos rige a nosotros es lo que se llama la teoría de la imprevisión. Si las circunstancias exteriores determinan la modificación del contrato en favor de una de las partes, vos podés pedir que, bueno, en el derecho anglosajón se llama hardship y tiene el mismo concepto. Ahora, se supone que en un plan que iba a demorar 30 años, esa opción no la podías usar en el año 29. Ahora, para demostrar cómo ellos se burlan de nosotros, la cláusula decía textualmente así: se podrá hacer uso de este derecho 21 años menos un día después de la muerte del embajador de los Estados Unidos en la Corte de St. James, Joseph Fitzgerald Kennedy, padre del que fuera presidente de los Estados Unidos. Y cuando en reunión de gabinete le mostré a Correa esa cláusula, yo sí habrá pensado, Olmos tradujo mal, porque no puede ser algo semejante. Y digo, claro, cuando desaparezca la familia Kennedy el año 3000, el Ecuador tendrá que esperar 21 años menos un día para... Pues es que me surgieron tantas dudas, y digo, esto es tan loco que a lo mejor esto es normal en los contratos internacionales, ¿no? Entonces le envié una copia, un texto de eso, a un amigo mío, el doctor Antonio Golomer Viadel, que es un prestigioso jurista europeo, que es director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Valencia. Claro, Antonio me dijo que le mandara, por favor, la foto de eso, porque le pareció que capaz yo me había equivocado, ¿no? Y se lo mandé. Y otro detalle más que me doy cuenta hasta el grado de cómo operan estos tipos. Y mucha gente, como te decía, no es por plata, es por no quedar mal con el poder. Cuando estamos estudiando esto, yo tuve enfrentamiento con el secretario general de la presidencia del Ecuador, Alexis Mera. Entonces un día le digo, mira Alexis, yo he visto que esto se puede impugnar bajo esta forma. Y además me he fundado en lo que escribe uno de los mejores tratadistas de derecho administrativo del mundo entero, el doctor Eduardo García Enterría.
Ah, sí. Entonces me dice, bueno, Recientemente fallecido. claro, si García de Enterría lo dice, pero bueno, usted lo sacó de un texto, hay que ver si ante el hecho concreto. Entonces le digo a Correa, presidente, ¿usted me autoriza a pedirle al doctor García de Enterría la opinión? Me decía Alejandro, y dígale que no se le van a discutir sus honorarios. Bueno, si lo hubiera escrito como Alejandro Olmos, no hubiera dado ni 5 de... Pero como yo tenía el correo oficial del Ministerio de Finanzas, le escribí a García de Enterría y le dije, mire doctor, el gobierno del Ecuador necesita contratar su asesoramiento por un problema que tiene de orden financiero internacional. Entonces, queremos saber si usted está dispuesto, desde ya que no se van a discutir sus honorarios. Bueno, respuesta que tengo por mail de García de Enterría, que para él iba a ser un alto honor trabajar para el Ecuador, bla, 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 bla. Y me pide, lo que era obvio, que le mandara un resumen y los elementos para que él opinara. Claro, cuando le mando el resumen y le veo los elementos, ahí se vio que tenía que opinar contra el Citibank, contra el JP Morgan, contra todos estos personajes, y me contesta que lamentablemente él no se ocupaba de esas cosas. Pasa que yo volví a leer el Tratado de Derecho Administrativo de él, estaba, bueno, claro, me imagino García Enterría, príncipe de Asturias, con varios doctorados en universidades norteamericanas y un hombre de fama internacional. Gran especialista en Napoleón, la lengua de los derechos. Bueno, famoso. habrá dicho, si yo hago esto, todo ese mundo de... Es lo que le pasó a Escudé, viejo. Escudé era el niño mimado de la nación, de todos lados. El día que decidió escribir un libro y Luis de Lía tenía razón, desapareció de Desapareció, tal vez se murió el pobre. Sí. Esa es la realidad de cómo se maneja el poder, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ha sido un gran programa. Sí, vamos a seguir estando atentos al tema de la deuda. Por supuesto, es un tema político que desborda la coyuntura, ¿no? Y desborda también el sistema jurídico, ¿no? En ese sentido. Invitamos a los amigos que escriban al correo renacimientonacional2024@gmail.com para mantenerlos informados. Y bueno, sobre todas las actividades. Muy agradecidos de la presencia de Alejandro para ilustrarnos sobre este tema y además que este tema se transforme realmente en una bandera y en una consigna reivindicadora de las instituciones de nuestro pueblo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y seguir hablando de esto. Muchas gracias. Gracias a vos. Con este reciente que supe heredar, conocer quién no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.